Entonces leemos en el Evangelio San Juan, capítulo 9, y su verso 1 hasta el 7. Amén. Entonces dice así, ¿ya lo tienen? Dice: y pasando Jesús vio un hombre ciego desde su nacimiento, y preguntáronle sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús: ni este pecó, ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Conviene obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar. Entre tanto que estuviere en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo sobre los ojos del ciego. Y díjole: ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa, si lo interpretares, enviado. Y fue entonces y lavóse y volvió viendo. Aleluya. Póngase, tome su lugar, hermanos, ¿verdad? Póngase confortable. Aleluya. Pues, qué bueno, hermanos, ¿verdad? Conocer al Salvador Jesús. Qué bueno es que Jesús vino a este mundo. Él dice en su palabra que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. También dijo Él no vino a buscar a los que están sanos, sino a los enfermos. Y eso es lo que vemos que Él hizo. Y sigue haciendo ahora. Si usted está enfermo y necesite una sanidad y se ha oído de Cristo, pues véngase al Señor, porque ciertamente va a encontrar sanidad. Igual, si usted considere que es pecador y quiere arrepentirse, dejar su pecado, venga a Cristo y Él lo va a sanar de todo mal y de perdonar todos sus pecados. Eso es el Señor Jesús. Aquí dice, y pasando Jesús vio a un hombre ciego desde su nacimiento. O sea que este hombre nació ciego. Y cuando la persona nace de esa manera, con un impedimento, ya sea ciego o lo que sea, pues casi no hay una posibilidad de sanarse, ¿verdad? Pero, mira, aquí pasó el Señor, pasando, dice, vio a un hombre ciego desde nacimiento. Y yo creo que este acontecimiento sucedió siempre en la fiesta de los tabernáculos. Puede ser el mismo día, porque ahí había discusiones, ¿verdad? Que los fariseos, los religiosos, los sacerdotes y escribas y doctores de la ley, todas esas personas que conocían la palabra de Dios, no lo recibieron, no lo creyeron, porque Jesús, Él decía que Él es el Mesías, y ellos no lo creyeron. Y esta sanidad otra vez sucedió en un día de reposo. Este hombre estaba ciego. Cuando Jesús llega allí, pasa por ahí y lo ve, y sus discípulos con él. Y los discípulos lo único que le preguntaron a Jesús, diciéndole: Rabí, o que quiere decir maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús: ni este pecó, ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Los discípulos estaban preguntándole, porque también había unas palabras, o sea, una escritura diciendo que
Los hijos podían también sufrir por el pecado de los padres, por la desobediencia de los padres. Ellos también podían haber padecer. Eso es lo que encontramos también en Éxodo. Tengo unos versículos en Éxodo 20, verso 5. Dice: no te inclines ante ellos ni los adores, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Castigaré a los hijos por el pecado de los padres, e incluso a los nietos y bisnietos por culpa de los que me desprecian. Pero mostraré fiel amor por 1000 generaciones a los que me aman y obedecen mis mandamientos. Entonces lo que los discípulos estaban preguntando es acerca de estos palabras que Dios había dicho a Moisés. Son varios versículos. También en mismo Éxodo 34:7 dice: muestra su fiel amor por 1000 generaciones y perdona culpas, ofensas y pecados. Sin embargo, no se olvida de castigar a los culpables, castiga a los hijos y a nietos hasta la 3ª y 4ª generación por los pecados de sus padres. Así que también, hermanos, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? La Biblia nos dice también que los hijos son bendecidos por la obediencia de los padres hasta 1000 generaciones. Pero también dice, si los padres son malos, también los hijos sufren, ¿verdad?, por los padres. Pero no todo el caso, no todo el tiempo es así, pero puede suceder. Por eso los discípulos estaban con esa duda, yo creo, y preguntaron también. Números 14, 18 dice: el Señor no se enoja fácilmente debido a su fiel amor. Él perdona el pecado y la rebelión, aunque no deja sin castigo al culpable, sino que castiga por el pecado de los padres a los hijos, nietos, bisnietos y taranietos. Aquí en este versículo se está viendo más lejanos. Así que obedecemos al Señor. Cuando la persona obedece, también todos son bendecidos, los hijos, los nietos y bisnietos, y gloria a Dios. Mire, Abraham fue bendecido y toda su descendencia, y por la obediencia de Abraham, también nosotros alcanzamos la misericordia de Dios, alcanzamos esa bendición, porque Dios dijo también a Abraham: en ti serán benditas todas las familias, todas las personas, todo el mundo. Por él, por la obediencia de Abraham, el primer creyente que confió en Dios, y por él las promesas, hermanos, de un Salvador. Y vino el Salvador, ahora ya estaba entre los hombres. Pero los religiosos no lo recibieron. Pero dice aquí, hermanos, entonces, esta es la pregunta de los apóstoles, ¿verdad?, a Jesús. Y la respuesta de Jesús a ellos dice: respondió Jesús: ni este pecó ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiestan en él. Ese caso no era como los discípulos pensaban, sino era un caso muy especial. Simplemente él nació ciego, pero ahí se manifestó la maravillosa obra de Dios, el amor. ¿Se acuerdan que Dios dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Aleluya. Y Cristo Jesús a eso vino, hermanos, a los abandonados, a los despreciados, a los que menos tenían oportunidad o que tengan oportunidad. A ellos vino Jesús. Aleluya. Este hombre estaba sentado en algún lugar, pero pasa Jesús y lo ve
tuvo de él misericordia, tuvo de él compasión. Y dice, y cuando lo vio, él dice, ¿verdad? Quiero leer el 4. Y conviene, dice aquí, conviéneme obrar las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar. Él vino a hacer esa obra, a mostrar su amor, a levantar a los caídos, dar vista a los ciegos. Eso ya estaba anunciado por el profeta Isaías, la obra que Jesús iba a venir a hacer, a resucitar a los muertos. Y aquí estamos viendo. Así que para el que no va a creer, hermanos, el que va a tener excusa, siempre lo va a tener, aunque mire las cosas y las maravillosas obras de Dios. Estas personas no lo creyeron, lo rechazaron a Jesús, y cada vez más su odio iba creciendo en contra del Salvador, porque el Señor Jesús hacía la voluntad de Dios. Aleluya. Dice el verso 5, entre tanto que estuviere en el mundo, luz soy del mundo. Y esas palabras los había usado días antes en el capítulo 8 y su verso 12. Dice, y hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Y este muchacho, oh Señor, no nos dice qué edad tenía, pero era ciego. Él no tenía la posibilidad de ver lo que nosotros con nuestros ojos vemos, las maravillas de Dios. Este mundo, mis amados hermanos, es para disfrutarlo. Esa es la gloria que nosotros vemos, la gloria de Dios. Hermanos, disfrutamos las obras de Dios. Y esto no es todo. Si creemos en Cristo Jesús, vamos a ver la gloria de Dios, el que no hemos visto, la gloria, como Jesús dijo cuando Él se fue al cielo, dijo, voy a estar contigo para estar en tu gloria, en aquella gloria que estuve contigo antes que el mundo fuese. Hermanos, Jesús ya conocía a Dios, Él vino de Dios y volvió a Dios, y esa gloria que Jesús tiene con el Padre, quiere compartir con nosotros. Aleluya. Hermanos, cuando este hombre oye de Jesús y dice aquí, y Jesús le dice a sus discípulos, los que seguían a Jesús, los apóstoles, ellos habían creído en Cristo Jesús, ellos lo seguían. Y con ellos, hermanos, Jesús compartía sus bendiciones, y los apóstoles veían todos los milagros que Jesús hacía. Entonces aquí dice el Señor, dice el versículo 6, esto dicho, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo sobre los ojos del ciego, y díjole, ve, levántate, ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa, si lo interpretares, enviado. Y fue entonces y lavóse y volvió viendo. Aleluya. Miren, hermanos, tan simplemente, cuando uno cree en Cristo Jesús, no hay mucho trabajo para recibir la sanidad. No como las religiones. Los fariseos en ese entonces, dijo Jesús, para que ellos recibieran un prosélito o una persona en su religión, lo hacían correr mar y tierra. O sea, les hacían muchas preguntas, muchas instrucciones para hacer un prosélito, para ser un judío más, ¿verdad? Un judaizante. Ellos eran judaizantes, y para
tener un miembro, le hacían muchas cosas. Y dije, el Señor Jesús le dijo que lo hacían más hijo del infierno más que ellos, ¿verdad? Pero Jesús no necesita tantas cosas para que uno reciba su sanidad, hermanos. ¿Me están escuchando? Solamente obedecer. Solamente, hermanos, pedir a Él misericordia. Solamente pedir a Él compasión. Solamente creer que Él vino de los cielos, vino del Padre para darnos vida. Este ciego, hermanos, simplemente se puso a la disposición del Señor. No puso peros. Él dice, Jesús, cuando Él dijo, yo soy, el versículo 5 que leímos, entre tanto que estuviere en el mundo, luz soy del mundo. Este hombre necesitaba luz, necesitaba ver al Salvador, conocerlo. Él deseaba en su corazón, pero cuando llega Jesús, Él hizo lodo. No, el lodo es la medicina, pero lo que el Señor Jesús toca, todo se convierte para vida. Todo, hermanos, el lodo, pues, es símbolo de que ahí somos tomados. Nosotros somos del lodo, somos de polvo. Pero cuando ese polvo que Jesús agarró, tuvo conexión con la saliva, que la saliva es agua, y el agua es vida. Jesús es vida. Cuando esos se revolvieron, ¿verdad? Hizo lodo con la saliva y lo untó los ojos del ciego. Y el ciego, obedeciendo al Señor, le dijo, ve al estanque y lávate. Y el hombre obedeció, hermanos. Mire qué diferencia hace la obediencia. La obediencia viene, hermanos, de la fe. Cuando uno cree, obedece al Señor. La fe, hermanos, bien dijo Jesús, hace cosas que el hombre no puede hacer. Dijo el Señor, si tuvieres fe, puede decir a esta montaña, muévete y échate en el mar y será hecho. Solamente fe, solamente creer. Bien dice también la palabra en hebreo, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Solamente, hermano, no significaba tantas cosas, solamente obedecer. Este hombre dice, al escuchar la voz de Cristo, ve y lávate. Dice, en el estanque de Siloé, dice el verso 6, dice, dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo sobre los ojos del ciego y díjole, ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa, si lo interpretares, enviado. O sea, Jesús lo envió. Ese estanque es lo que significaba enviado. Y Jesús lo envió, pues Él vino, Él fue enviado para sanar, para dar vida. Esto estaba ciego físicamente, pero también, hermanos, cuando Jesús viene y si nosotros nos entregamos en sus manos, también nos quite la ceguera espiritual. La ceguera espiritual es lo más peor que la ceguera física. Porque la ceguera física al final tiene límite. Cuando nos vamos de este mundo, hasta ahí se queda la ceguera, porque es cuerpo físico. Y este cuerpo, dice la palabra de Dios, va a ir a la tierra. Este cuerpo nada más tiene duración 70, 80 años y se va. Pero el que resucita es para vida eterna. Si creemos en Cristo, vamos a resucitar con un cuerpo nuevo, ya sano. Pero la ceguera espiritual, eso sí, solamente la persona que se cierra y no
entregue su vida a Cristo, se hace ciego espiritual y esa ceguera lo va a llevar para el infierno. Ciertamente, por eso se acuerdan ustedes que Jesús les dijo a estos hombres que siempre discutían con él. Les dijo, yo me voy a ir, pero donde yo me voy, donde yo voy a estar, ustedes no van a poder ir, porque yo soy de arriba y ustedes de acá de la tierra. Amén. Porque no creyeron, así tan sencillo, y esa ceguera espiritual los llevó, hermanos, a alejarse de Dios. Así que, mis amados hermanos, los que hemos conocido a Cristo, es una bendición, hermanos, porque usted ahora ya mire, usted ahora ya oye la voz de Cristo, ya oye quién le está hablando, ya no sigue a los extraños, porque el que no conoce a Cristo sigue a los extraños porque no conoce la voz del Señor. Jesús mismo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y no siguen al extraño. El que ve a Cristo también lo conoce a Cristo. Dice aquí, este hombre se fue y llegó, se lavó la cara, se lavó los ojos y volvió viendo. Amén. Hermanos, la palabra del Señor Jesús dijo, tenemos unos versículos aquí que los quiero decir, que Él siempre mencionaba el agua. El agua, hermanos, significa el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo viene cuando uno obedece al Señor. El mandato de Jesús es vida. Dice aquí, quiero leerles en el Evangelio San Juan 1:33, dice, yo no lo conocía, pero Dios que me envió para que bautizara con agua, me dijo, tú verás al Espíritu bajar y colocarse sobre el que bautiza con el Espíritu Santo. Lo he visto y por eso doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esto habló Juan el Bautista. Capítulo 2 de San Juan y verso 6. En ese lugar había 6 tinajas de piedra y cada una podía contener entre 80 y 120 litros de agua. Los judíos las usaban para lavarse en sus ceremonias. Jesús le dijo a los que servían, llenen las vasijas con agua. Entonces la llenaron hasta el borde, o sea, hasta arriba. Y este agua se convirtió en vino. ¿Por qué? Porque Jesús mandó. Porque Jesús les dijo a ellos y esta gente obedecieron, hicieron lo que Jesús dijo. Y esto transformó, en vez de ser agua, se volvió vino. El vino significa gozo, significa vida. También dice San Juan 3:5, Jesús respondió y te digo la verdad, el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. San Juan 4:13, él le contestó, todos los que tomen de esta agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo le doy, nunca más tendrá sed. El agua que le daré brotará dentro de él como un manantial que da vida. Aleluya. Miren, hermanos, todo esto está relacionado con agua, pero, hermanos, es la obediencia. Así que, bien dijo el Señor, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El hambre de la palabra de Dios es como hambre. Buscar la justicia de Dios es como la sed. Pero recibir al Espíritu Santo, recibir a Cristo, viene, hermanos, la sanidad, viene, hermanos, el gozo, viene la vida eterna y gloria a Cristo. Eso es lo que recibió este hombre. Mire, hermanos, obedeció, se fue a lavarse y regresó
viendo, mirando, glorificando a Dios, hermanos, para una persona estar ciego. Si usted se imaginara un momento entrar en esa vida de ser ciego y no tener recursos, no haber esperanza de una sanidad, pero alguien que pasa por ahí, Jesús que pasa ahí, y mire, hermanos, Él no tenía equipo como ahora en día. Vamos con el médico, hay muchos equipos para examinarnos. Él no tenía equipo, pero Él es la vida. Él es la vida, hermanos. Él no ocupa, mire, hermano, lo que ocupó es la tierra. Lo que ocupó es la saliva. Eso es todo. Pero como Él es vida, Él es la vida. Dice la palabra que Él era el verbo antes de venir, antes de nacer. Era el verbo. En otras versiones dice, era la palabra que salía de la boca de Dios. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y dice que todo lo que fue hecho, lo que nosotros vemos ahora, fue hecho por Él y para Él. Él lo hizo, Él es el creador, Él es el verbo, y ese verbo se hizo carne. Y por eso la Biblia dice que Él no hace nada, sino que el Padre, lo que ve que hace el Padre, Él lo hace. Él lo hacía. ¿Por qué? Porque Él es la voz de Dios, es la palabra de Dios. Aleluya. Nada más que traía forma de hombre, cuerpo de hombre, pero era de Dios salió. Por eso se llamaba, Él decía que él era el Hijo de Dios. Su Padre era Dios. Y por él lo decían los fariseos, a los que no creían en Él. Si ellos conocieran quién les hablaba, podían venir a Él, pedirle lo que querían y lo daría. Así que más, hermanos, nosotros hoy en día eso es lo que aprendemos de Cristo. Si nosotros tan solamente le obedecemos, oír su palabra, y las cosas cambian. La ceguera se va, la ceguera espiritual, porque Jesús le dijo a esos hombres, si fueran ustedes ciegos, no serían culpables. Pero como ahora ven, son culpables. Miren, hermanos, Jesús nos da mucho enseñanzas. Quiero leerles estos versículos también en 8:37. En el último día de la fiesta, el más importante, Jesús se levantó y gritó, si alguien tiene sed, y venga a mí y beba. Los escribas dicen, las escrituras dicen que del interior del que cree en mí saldrán ríos de agua viva. Jesús dijo eso acerca del Espíritu que recibieran después los que creyeran en Él. Pues aún no estaba el Espíritu porque Jesús todavía no había sido glorificado. También quiero leerles en Apocalipsis 1:13. En medio de ellos estaba uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica larga y con una banda dorada atada a su pecho. Su cabello era blanco como la blanca lana o la nieve, y sus ojos brillaban como llamas de fuego. Sus pies eran como bronce brillante recién salido del horno, y su voz era como el sonido de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada de doble filo. Su cara se veía como el sol cuando brilla con fuerza. Miren, hermanos, esto es la descripción que Juan el apóstol dio cuando vio a Jesús en la revelación allá en la isla de Patmos. Ya Jesús ya había resucitado, pero vino otra vez y habló con Juan el apóstol, le dio instrucciones para llevar las cartas a las 7 iglesias de Asia, y Juan le ve, esta es la descripción que Jesús da. Esto es la luz brilla. Cuando dijo aquí, vemos estos versículos, ¿verdad? En el verso 6, el verso 5 dice, entre tanto que estuviere en el mundo,
luz soy del mundo. Y aquí Juan lo vio, dice, su resplandor era como el sol cuando brilla en su más fuerte resplandor. Así es Jesús. Eso es Cristo Jesús. Ahora dice, este dicho escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo sobre los ojos del ciego y díjole, ve, lávate con el estanque de Siloé, que significa, si lo interpretares, enviado. Y fue entonces y lavóse y volvió viendo. Aleluya, a Dios ceguera. A Dios ceguera y vino viendo y glorificando a Dios, aunque la demás gente no se alegraron por él. No, hermanos, no se alegraron. Allá le hicieron tantos interrogatorios. Dice, quiero leerles aquí en el mismo San Juan 9:10, dice, y dijéronle, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, el hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces dijeron, ¿dónde está aquel? Él dijo, no sé. Llevaron a los fariseos al que antes había sido ciego, y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo y le habían abierto los ojos. Y volviéronle a preguntar también los fariseos de qué manera había recibido la vista, y él les dijo, púsome lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces uno de los fariseos decían, este hombre no es de Dios, que no guarda el sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Vuelven a decir al ciego, ¿tú qué dices del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Mira, hermanos, hubo mucha discusión. Mira, esa es la gente que no creen. Eso es la gente que no creen, hace cualquier pregunta, si no quieren, no cabe en sus corazones las palabras del Señor. Pero mis amados hermanos, una cosa que estamos muy cierto es que Jesús viene a un corazón que lo recibe a Cristo. No necesitamos, el Señor no necesita de nosotros miles de cosas, solamente que le pongamos atención. Amén, hermanos. Solamente que pongamos atención a Él y que lo creemos, que Él va a resolver nuestras necesidades físicas y nuestras necesidades espirituales. El que lo reconoce que sí necesita algo del Señor, por cierto, lo va a encontrar. El que desea ser salvo, viene a Cristo y va a ser salvo. El que desea tener vida eterna, viene a Cristo, por cierto, hermanos, va a tener vida eterna. Así que, amados hermanos, gócese, porque Cristo vino a buscarnos. Nosotros no lo buscamos. Él vino a buscarnos y no pide de nosotros un montón de cosas, solamente nuestra atención, solamente que nosotros lo obedecemos a Él y hagamos lo que Él nos pide. Este hombre hizo lo que Jesús le pidió, aunque para muchos no tenía sentido, pero Él lo hizo y regresó viendo. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros hoy en día, hermanos, hemos regresado viendo a la casa? Hay mucha gente, hermanos, cuando van a una iglesia, van ciegos espirituales, tristes de diferentes maneras, de situaciones. Pero si creen en Cristo, regresen alabando a Dios, porque han nacido de nuevo, han tenido esperanza. Uno tiene esperanza de vida. Gloria a Cristo.